Sean bienvenidos al desarrollo de esta temática que vamos a estar abordando en esta semana, como lo es el diseño de nuestras secuencias didácticas, que es un instrumento de planificación y al mismo tiempo de la mediación de los aprendizajes. Por tanto, es necesario iniciar con algunas conceptualizaciones, que es parte de las lecturas 1 y 2 de esta semana. Abordando un poco acerca de la lectura número 1, vamos a encontrar lo que nos dice Tobón, Pimienta y García en el 2010, y es acerca de una definición puntual acerca de qué son las competencias, por qué las estamos formando y a qué se debe, ¿verdad? Para dar respuesta a ello, vamos a leer esta conceptualización que nos habla acerca que la competencia es la capacidad de actuar integral ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando, conociendo el saber hacer, el saber como una perspectiva de mejora continua. Como pueden identificar, este concepto es muy amplio, pero al mismo tiempo respalda lo que conocemos por pilares de la educación, que habla del conocer, que es la parte factual o conceptual, el elemento de saber hacer, que es la parte procedimental. Luego tenemos la parte actitudinal, que es, ¿verdad?, el ser de persona, el ser de nuestro comportamiento, y también el aprender a convivir juntos, que definitivamente es parte del día a día en cada una de nuestras profesiones. Teniendo en parámetro esto, también es importante que definamos por qué vamos a utilizar la secuencia didáctica como un medio de gestión de los aprendizajes. Es importante tener en cuenta que la secuencia es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, busca lograr determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. Nos lo menciona esto Tobón, Pimienta y García de igual forma en el 2010. Muy complejo y al mismo tiempo muy integral, porque los contenidos y las unidades didácticas de nuestros programas no se pueden ver aislados, sino que deben de verse de una forma integral y al mismo tiempo concatenados, es decir, que se desarrolla lo sencillo, lo básico, lo intermedio y lo avanzado, ¿verdad? Entonces, la idea es crear y recrear también experiencias de aprendizaje que lleven esta experiencia en los diferentes niveles. Teniendo como referente tenemos que saber que cualquiera de las competencias que definamos vamos a ir contribuyendo a ese perfil de egreso de esta persona profesional, ya sea de grado o de posgrado, o de cualquier proceso de formación, llámese estos módulos, cursos, seminarios, entre otros, ¿verdad? Al mismo tiempo, para ello vamos a ver esta secuencia didáctica, cuáles son sus componentes, y aquí podemos enlistar algunos precisos, ¿verdad?, que a continuación también vamos a desarrollar. La primera, que es la situación problema del contexto, el hecho que también definamos competencias a formar, que es parte de la visión también del mediador de los aprendizajes, las actividades de aprendizaje y la mediación de los aprendizajes, que lo podemos encontrar incluso en nuestros programas educativos como o llamado estrategias metodológicas, el tema también de la evaluación, cómo lo vamos a abordar, y luego también los recursos, ¿verdad? Cómo los vamos a incorporar, cómo los vamos a gestionar y en qué momento los vamos a utilizar para tener un proceso efectivo. Luego tenemos, y que debemos ir incluyendo en todos nuestros procesos de aprendizaje, es la metacognición, que es hacer
también partícipes y también responsables a los estudiantes de poder identificar cómo estamos aprendiendo, en qué calidad lo estamos haciendo, con qué contenidos estamos teniendo dificultades y qué acciones podríamos tomar también para mejorar este elemento. Al mismo tiempo, identificar en qué contexto puedo utilizar este contenido que estamos desarrollando. Entonces, eso hace una reflexión más integral porque lo vamos contrastando con la realidad. Como les mencionaba, como primer paso de la secuencia didáctica nos habla de esa situación problema, sobre este contenido que vamos a desarrollar, cuáles son los problemas que podemos identificar a la hora de su implementación, de su desarrollo y por qué, qué es lo que pretendemos formar en esta arista. Esa es la situación problema que podemos partir, qué está pasando en el campo laboral, en el mercado laboral, en la área de formación o incluso ya de los profesionales de X carrera, que en este caso nos vamos a remitir a nuestras especialidades o a esa área en la que quisiéramos formar, digamos, contribuir en estos procesos. En la segunda etapa habla de las competencias a formar y en este caso tenemos el compromiso de desarrollar, de incluir la redacción de esas competencias o competencias en las que vamos a contribuir a este perfil de este profesional, que implica incluir elementos para lo conceptual, que es lo factual o lo declarativo, que es lo que debe conocer este profesional al salir graduado. Luego tenemos que tener una perspectiva de qué son las habilidades y destrezas procedimentales que deben permitirle a esta persona, ¿verdad?, poder desempeñarse efectivamente en cualquier contexto. Y finalmente, y no menos importante, es la parte actitudinal. Podemos tener un profesional con un estándar académico de notas muy altas, pero actitudinalmente no trata bien a sus estudiantes, no trata bien a su equipo de colaboradores, a lo mejor otros maestros, ¿verdad? Entonces no se logra integrar. Entonces, esa parte actitudinal, además de ir en la secuencia didáctica como instrumento de planificación, también debería ir en los instrumentos de evaluación. Es decir, que estos instrumentos de evaluación también evalúen la resiliencia, cómo se integra a la sociedad, a la comunidad, el retorno de todo lo que este profesional ha aprendido, entre otros elementos que hay que ir formando. Como tercer elemento de la secuencia, aquí se menciona como actividades de aprendizaje y de mediación de los aprendizajes, pero nosotros lo podemos identificar en nuestros programas de asignatura como el apartado de estrategias metodológicas. ¿Qué debería incluir este apartado de estrategias metodológicas? Hay tres elementos importantes, que es definir el método o los métodos con los que voy a desarrollar esta asignatura, las técnicas con que también la voy a abordar, cada uno de los contenidos o unidades didácticas y finalmente las actividades que voy a ir dosificando entre aquellas que son de carácter formativos para realizar ejercicios, pero al mismo tiempo hay algunas que son parte de los entregables que tienen una ponderación en nuestro sistema de evaluación. Entonces, actividades con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo del estudiantado. Y hemos de llamarle actividades concatenadas. ¿Qué significa esto? Que llevan una relación unidad 1, unidad 2, unidad 3. Debería ir en este orden, ¿verdad? Como gradual, que nos permita ir viendo
en la tercera unidad, ya aplicado los conocimientos previos que hemos ido desarrollando con estos ejercicios. Este elemento es muy amplio, ¿verdad? Porque las diferentes disciplinas, ya sea ingeniería, educación, área de salud, pues tendrán sus particularidades a la hora de aprender ciertos contenidos. Y ese va a ser un elemento enriquecedor que aportarán ustedes también desde su área. Un elemento 4 es la evaluación y acá ya lo vemos de una forma integral. ¿Por qué? Cada uno de nosotros vamos a definir criterios, cuáles son realmente las evidencias de aprendizaje para orientar la evaluación y también vamos a definir esas ponderaciones, criterios, indicadores y al mismo tiempo vamos a tomar en cuenta varios elementos como los niveles de dominio cognitivo. ¿Cómo vamos a definir esto? Hay que tomar una decisión, ya sea como coordinación de una carrera, como como docente también de un área, es decir, tocar el tema de cuál taxonomía vamos a utilizar. Tenemos la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y también la taxonomía socioformativa. Entonces, tenemos esa variedad para ir identificando cuáles niveles vamos a utilizar. Tenemos el nivel inicial, el básico, el autónomo y el estratégico, ¿verdad? Y así podemos también, dentro de nuestra asignatura, iniciar posiblemente con la primera etapa, que es la inicial, básica, y así cuando finalicemos esta asignatura ya logremos a un nivel autónomo de propuesta, de creación, que ya estaríamos hablando del estratégico. En el apartado número 5 se establecen materiales educativos requeridos para esta secuencia didáctica, espacios físicos y los mismos equipos que vamos a utilizar, ya sean software, ¿verdad? Sea material físico, entre otros. Es decir, si vamos a dar una asignatura que esté referida a tecnología y aprendizaje, lo mínimo que vamos a utilizar para poder implementar un 50% de teoría y un 50% práctica es que tengamos acceso a centros de cómputo para poder hacer los ejercicios mano a mano con el estudiantado, podamos ir desarrollando esas habilidades y al mismo tiempo podamos resolver y aclarar dudas en el proceso. Finalmente, ¿verdad? Tenemos también el proceso de metacognición. Se describen como las principales sugerencias que el estudiante reflexione y se autorregule en su proceso de aprendizaje. Hay algunas escaleras de metacognición. En esta oportunidad vamos más adelante a ver las opciones que tenemos para poder implementar. Recapitulando, ¿verdad? En este proceso de la elaboración de la secuencia didáctica, primero vamos a identificar la secuencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que puedo tomar en esa secuencia didáctica o actividades concatenadas, como lo mencionaba? La secuencia puede ir dentro de un contexto de un módulo, de un bloque. Podemos hacerlo, por ejemplo, una unidad, una materia, y también podemos hacerlo en una asignatura, tomando en cuenta que identifica mediante recabar datos pertinentes, nivel de estudio, asignatura, semestre. Hay muchos elementos a tomar como parámetro antes de iniciar un proceso como este. Entonces podemos nosotros ir determinando cómo hacerlo, ¿verdad? Una secuencia es posible planearla para una asignatura completa o una unidad, un tema, es decir, que es bastante flexible. Ahí esas son parte de las decisiones que podemos ir tomando.
Luego de ello, ¿verdad? Tenemos en un segundo paso el problema significativo del contexto. Es decir, tomar en cuenta desde la perspectiva es importante para la determinación y la formulación de un problema del contexto. Que sea factible, ¿verdad?, de ser resuelto mediante la actividad de competencias que pretendemos contribuir o formar durante este proceso, que ya puede ser por un bloque, por unidad, por tema. Eso lo vamos a también decidir. Es un reto abordable por los estudiantes, que es lo que vamos a detectar en ese sentido. Luego, el título de la secuencia, ¿verdad? Debe, como tal, mostrar interés de los estudiantados con el propósito que se persigue, con la resolución del problema o situación propuesto, ¿verdad? Para ello es imprescindible que la formulación del mismo se lleve a cabo conjuntamente entre docentes y estudiantes. Es decir, que también podemos hacerle la presentación que es el proyecto o también qué es lo que pretendemos desarrollar en conjunto. Muy bien. Este es un tema que podemos muy bien hacerlo en conjunto, que creo que también es parte como de la evaluación compartida, tomar decisiones generales. Luego tenemos definir competencias genéricas. Las competencias genéricas son llamadas competencias claves, mismas que son transversales en el currículum, incluso en algunos países se han declarado con un perfil de egreso. ¿Dónde podemos contrastar esta información de las competencias genéricas? Pues las podemos consultar de igual forma en el proyecto Tuning para América Latina o también proyecto Tuning para en el marco europeo. ¿Cuáles son las competencias genéricas? Las que todos los profesionales deberíamos tener independientemente de su especialidad. Por ejemplo, facilidad de expresión, redacción, el tema del segundo idioma, que ya está siendo, pues, ya no es opcional casi, ¿verdad? Debería ser una competencia genérica, entre otras, ¿verdad? Que son relevantes y que deben existir. En esta propuesta de proyecto Tuning son alrededor de 36 competencias genéricas, pero yo creo que podemos definir cuáles son las más relevantes para desarrollarlas en un proceso de formación. Incluso una de ellas va en contraste con las funciones sustantivas universitarias como la investigación, que es básico. También tenemos las competencias disciplinares, es decir, las competencias genéricas, las anteriores, son que todos los profesionales debemos tener independientemente de la carrera, pero acá en las disciplinares ya estamos hablando de la resolución de problemas o situaciones del contexto de mi disciplina. Es decir, si es de administración de empresa, que pueda realizar tales gestiones administrativas. Si es del área de educación, que pueda realmente gestionar los aprendizajes para un nivel, por ejemplo, en este caso sería andragógico, es decir, a nivel de educación superior. Entonces, así hay competencias disciplinares que hay que definir en estos contextos. Para ella también existe una descomposición de competencia, es decir, identificar qué nos referimos con el saber o conocer, ¿verdad? Conocimientos factuales, declarativos, en la parte procedimental que hablamos de destrezas, habilidades, y otra parte que es actitudes, predisposiciones a la actuación, bases de algún valor que se pueden expresar mediante juicio. Y ahí podemos tener siempre un marco referente como el de, por ejemplo, la ley de ética gubernamental, códigos de comportamiento en el área de educación. Tenemos también una normativa que cumplir.
Y así otras disciplinas, por ejemplo, la Junta de Vigilancia para el área de psicología, ¿verdad? El Colegio Médico para el área de medicina y así sucesivamente. Entonces tenemos varios elementos por el cual regirnos. Acá podemos ver, ¿verdad? En el saber conocer, que es conceptual meramente, enuncia los valores, determina valores objetivos subjetivos, reconoce la existencia de diferentes jerarquías de valores. Aquí estamos hablando de elementos conceptuales. Cuando ya hablamos de saber hacer, es clasifica, jerarquiza, ordena, clasifica, relaciona, ¿verdad? Propone, y estamos hablando de un verbo de acción. Pero cuando ya hablamos de ser, ya podemos decir, muestra interés por integrarse, muestra interés por conocer más, ¿verdad? Se interesa por expresar su opinión referente al tema, entre otros abordajes que puede realizar. Muy bien. Al mismo tiempo, después de esto, que también es un ejercicio amplio, tenemos el tema del recurso y también un literal 8, actividades concatenadas. ¿Qué son los recursos? Ya habíamos abordado que son medios necesarios para realizar actividades entre lo que encontramos, modelos, presentaciones, utensilios, maquetas, libros, todo aquello que me permite implementar una carrera de forma efectiva. Entre otros, ¿verdad? ¿Qué equipo necesito para llevar a cabo esta carrera y esta asignatura? Y la actividad concatenada significa, ¿verdad? A la relación que existen con este problema que hemos planteado como primer nivel, las competencias que contribuyan a formarlo y a todos los demás elementos de esa secuencia, que esa secuencia debe de llevar un inicio, como lo planteamos, un desarrollo y un cierre que ya lleva una reflexión, una propuesta de solución, ¿verdad? O propuestas de mejora. Entonces, esa es también de un ciclo, ¿verdad? Que inicia, se desarrolla y también llega a un cierre. La evaluación de igual forma, decíamos que van a ir dirigidas a contribuir a los mismos elementos de los diferentes saberes, saber de conocer, la parte procedimental, habilidades y destrezas, y también la parte actitudinal que es de igual forma relevante, como que la resiliencia, la predisposición al desarrollo de actividades, pero para ello tenemos que definir criterios, evidencias y niveles de dominio a cuál vamos a irle apostando, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la asignatura vamos a ir subiendo ese nivel de responsabilidad, ¿verdad? Y de práctica del tema que estemos desarrollando, incluso de las habilidades que estamos poniendo en desarrollo. Bueno, acá lo que les quiero mostrar, que bueno, van a poderlo ver de una forma más legible en la lectura 1, ¿verdad? Que es la que estamos abordando, es acerca de la evaluación de las competencias y ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Actividades concatenadas entre docente, estudiante y los criterios de evaluación y evidencias, que es como deseo evaluarlo. Pero al mismo tiempo debo identificar los niveles de dominio, el inicial, el básico, el autónomo y el estratégico. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en estos niveles, verdad? Entendemos que el estratégico ya asume una postura responsable ante un conflicto, planificando una alternativa de solución, es decir, ya tiene dominio conceptual, ya puede de forma independiente opinar, proponer, desarrollar y resolver, y acá ya asume una postura, es decir, como un ente independiente, que también es importante. Luego llegamos a la metacognición, que es un proceso importantísimo de la evaluación y donde hacemos protagonista también al estudiantado, ¿verdad?
hacemos un balance entre los logros y oportunidades de mejora y estamos atendiendo el carácter instrumental de la evaluación. Evaluamos para mejorar el desempeño de forma permanente, pero también actuando sobre pensamiento, es decir, preguntamos varios elementos que nos dicen, ¿verdad?, hasta dónde hemos llegado en este proceso. De igual forma, en la lectura 1 vamos a encontrar este ejemplo de los niveles de metacognición que esperamos, ¿verdad? Pero tenemos otro elemento, ¿verdad? Que también otro tipo de escaleras de metacognición que lo podemos hacer como reflexión. ¿Cuáles son las preguntas continuas que se realizan en este proceso? Una de ellas es, ¿me he detenido a reflexionar acerca de la tarea que pretendo realizar o no? ¿He determinado cómo realizarla y cuáles son los criterios que permitirían su terminación óptimamente? ¿Cómo he estado realizando esta actividad? ¿Cómo debí también haberla realizado? Son elementos de reflexión, como pueden identificar. ¿De qué forma la he llevado a cabo? ¿He tenido éxito? Y bueno, esos son algunas valoraciones para poner en análisis cómo nos hemos desarrollado, ¿verdad? Y dejando responsabilidad compartida con los facilitadores de la mediación de los aprendizajes. Acá les presento otra propuesta de escalera de metacognición, que es hacer esas preguntas, ¿verdad? Hacer esas preguntas, ¿qué aprendí al finalizar este taller, esta unidad? ¿Qué aprendí, verdad? Es decir, ¿estoy consciente de qué estoy haciendo? ¿Cómo lo aprendí? ¿Sentí que es más fácil videos o diferentes materiales? ¿O cómo se me dificultó también? ¿Cómo lo podría mejorar? ¿Para qué me ha servido, entre otros? Bueno, después de esta introducción, y les invito al mismo tiempo a realizar la lectura 1 y 2 para luego poner manos a la obra y realizar nuestro propio ejercicio de elaboración de secuencia didáctica, que es parte del ejercicio de esta semana. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a requerir la descarga del formato. Tenemos dos formatos, pero la propuesta del formato 1 es el que vamos a utilizar. Y estaremos haciendo una propuesta de contenido, ¿verdad? Y de desarrollo de estas actividades concatenadas. Así que, bueno, estaremos en contacto. Espero que exploren el material y que nos podamos ver en la próxima sesión. Saludos.